Señoras y señores, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Para mí es un honor estar aquí por muchas razones, pero voy a referirme solamente a dos en esta primera parte de la intervención. Conocí a Rafael del Pino padre. Era una personalidad brillante como pocas he conocido en mi vida. Por tanto, es un gusto estar en esta fundación que lleva su nombre y aprovecho también, segundo comentario inicial, para felicitarle por la labor que está haciendo esta fundación. Ojalá muchas personas estuvieran en condiciones y tuvieran las ganas, el coraje y la determinación suficiente para hacer cosas similares. Sin duda alguna, nos iría a todos mucho mejor. Bien, para mí es un honor participar en la presentación del libro del ministro de Economía, Luis de Guindos, estrecho colaborador mío en estos años que, créanme, fueron difíciles y también figura clave del equipo económico de mi gobierno. Este es un libro que se ocupa de muchas cosas y que, como es natural, presta mayor atención a aquello que el autor vivió más de cerca y, por tanto, como es habitual, con mayor intensidad. Luego hablaré de eso, de las vivencias personales. Pero lo que me importa señalar en este momento es que el objetivo último de Luis de Guindos es explicar y exponer, como ha dicho en su intervención, ante los ojos del lector, el camino que tuvimos que recorrer en aquellos años, singularmente en el año 2012, para reconducir la situación económica de España. Un camino que, como el lector podrá comprobar, no fue ni cómodo ni fácil. Tengo que decir que tampoco contamos con grandes ayudas, ni con la comprensión generalizada ni dentro ni fuera de España. Como muy bien recuerda el autor en algún pasaje del libro, durante aquel año 2012 iba de reunión en reunión, él, como un reo recibiendo amonestaciones. Y cuando leí esa expresión, pues vinieron a mi memoria aquella famosa reunión del G20 en México, en Los Cabos, en la Baja California, que también se recoge en el libro, donde allí, entre sofocos ambientales y sofocos financieros, se podía comprobar que España, leo, era el centro de todas las inquietudes y éramos el principal riesgo para el euro. Lo que es la vida. 2 años después, en otra reunión del G20 en Australia, España volvió a ser centro de interés, pero por otro motivo muy distinto. Fuimos encargados de presentar, yo lo hice, una ponencia sobre el éxito de las reformas económicas para el crecimiento. Por eso, por lo que va de una cita a otra en apenas 2 años, esta es una historia que merecía ser contada y además pues, nos permite saber qué es lo que no tenemos que hacer en el futuro. En consonancia con todo lo dicho, estamos ante un libro de lectura obligada para todos aquellos que tengan verdadero interés por profundizar en lo que ha sucedido en la economía española en estos años, antes, durante y después de 2012. Es un libro que, sin duda, atrapará a quienes quieran ir un poco más allá de la anécdota, el chismorreo o los asuntos menores tan en boga, como saben, en los tiempos que vivimos. Es un libro de lectura obligada, en primer lugar, por la personalidad de quien lo escribe. El autor es ministro de Economía y Competitividad. En consecuencia, habla con conocimiento de causa y con la certidumbre de haber sido protagonista de aquella historia. Ya saben ustedes que hablar con conocimiento de causa es algo muy recomendable. Es una buena costumbre que no debiéramos permitir que caiga en desuso. Es bueno hablar sabiendo de qué se habla y es bueno escuchar a quien sabe de lo que se está hablando. Pero también es un libro de lectura obligatoria por el rigor, la profundidad y, si se me permite, por la objetividad con la que aborda las cuestiones importantes. Y esto, que puede parecer una cuestión de perogrullo, no lo es tanto. En la economía, en la política y en la vida en general, las cosas banales pueden abordarse, si se quiere, con frivolidad y con ligereza. Y no pasa nada. Pero las cosas importantes exigen el tratamiento y la consideración de tales. Y la economía española y la economía de los españoles es una cosa extremadamente seria. Señoras y señores, ustedes conocen cuál era el estado de la economía española a finales del año 2011, cuando asumimos la responsabilidad de gobernar en España.
No hace falta, en consecuencia, que me detenga ni me recree en los detalles, pero bastan unos mínimos recordatorios. España estaba, como nos recordaba el ministro en su intervención, en recesión. La actividad económica en el cuarto trimestre del año 2011 había caído el 1,8%. El paro, según los servicios públicos de empleo, llevaba aumentando desde junio del año 2007. Y, a su vez, las afiliaciones a la Seguridad Social acumulaban una sucesión constante e ininterrumpida de descenso desde junio de 2008. Es decir, 3 años y medio con sus más de 40 meses consecutivos de destrucción sistemática de empleo. En ese periodo, la Seguridad Social perdió más de 2.100.000 afiliados. Los datos de inflación, balanza de pagos y déficit público eran sencillamente insostenibles. La competitividad de la economía española estaba en franco retroceso. Y la situación de buena parte de nuestro sistema financiero, como nos decía el ministro en su intervención, era de práctica quiebra. Y lo que es peor aún, las expectativas de futuro y el ánimo de los agentes económicos y sociales y de los españoles en su conjunto estaba sencillamente en mínimos históricos. No había esperanza, ni horizonte, ni futuro. Solo una letanía constante y descorazonadora de pésimas noticias económicas. Y además, fuera de nuestras fronteras, España era percibida como uno de los principales riesgos del panorama económico europeo y una amenaza para la economía global. Los lectores que se sumerjan en las páginas de este libro encontrarán cumplida referencia de las profundas e intensas negociaciones que mantuvimos con las instituciones europeas a lo largo de aquel periodo. Atención especial merecen las complejas y arduas negociaciones para lograr la asistencia financiera europea que nos permitió acometer el saneamiento de nuestro sistema financiero. Unas negociaciones que concluyeron el 9 de junio de 2012. Según confiesa el autor, el día más trascendente de todos los que ha vivido como ministro de Economía. Y les aseguro que hubo muchos días trascendentes, esto ya lo digo yo, no lo dice el autor, pero hubo muchos días trascendentes por aquel entonces. Era tal la situación que muchos consideraban que a España solo le quedaban 2 opciones: salir del euro o pedir a Europa un rescate de nuestra economía. Sin embargo, todos nosotros optamos por una tercera opción, la que, hay que recordarlo, casi nadie creía posible, que era la de acometer las reformas estructurales necesarias para corregir los desequilibrios de nuestra economía, recuperar así la competitividad perdida y reencontrar la senda hacia el crecimiento económico y la creación de empleo. Sinceramente, lo digo como lo siento, pienso que nunca en la historia reciente de España se llevó a cabo un conjunto de reformas tan importantes como las que ustedes conocen. En la lectura de este libro tendrán la ocasión de comprobar cómo surgieron buena parte de ellas, con qué objetivo nacieron, cómo se definieron y qué dificultades se encontraron antes de ver la luz. En el libro que nos ocupa existe también un anexo pormenorizado de las que se plantearon directamente desde el Ministerio de Economía. Encontrarán, por ejemplo, todas las medidas de saneamiento del sector financiero, que fue una ardua, compleja, malentendida por algunos, por otros no la entendían, pero la criticaban porque de eso se trataba. Pero las medidas de saneamiento del sector financiero fue, desde luego, una de las operaciones más importantes que se ha hecho en estos últimos años en nuestro país. También las medidas de protección a los pequeños accionistas, el Código de Buenas Prácticas para atajar el drama de los desahucios, la Ley de Unidad de Mercado, la Ley de Fomento a la Actividad Emprendedora, etcétera, etcétera. Y a ellas habría que añadir otras muchas impulsadas desde otros departamentos. Permítanme recordar la importancia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que garantizó la disciplina fiscal en todos los niveles de la Administración, la reforma de las administraciones públicas, que ha permitido no solo grandes ahorros, sino grandes avances en la racionalización del sector público, la reforma laboral, que ha dotado de más agilidad y de mayor pulso al mercado laboral, la reforma energética de enorme dificultad, con un déficit tarifa acumulado cuando llegamos al Gobierno de más de 20.000 millones de euros, etcétera, etcétera. No les voy a aburrir. Solo quiero señalar que el trabajo bien hecho y principalmente los esfuerzos y la responsabilidad de los españoles dieron sus frutos y que yo me siento muy orgulloso de haber presidido este Gobierno y de todos los miembros de mi gabinete, que, al igual que el ministro de Economía, se implicaron a fondo en la definición de esas reformas, su puesta en marcha y su posterior ejecución.
Señoras y señores, hoy podemos decir que en lo sustancial los desequilibrios de la economía española han quedado atrás o están en vías de superación, aunque todavía tengamos y mucha tarea pendiente. La competitividad de nuestra economía ha mejorado y mucho respecto a los países de nuestro entorno. Y lo que resulta más importante, estamos ya en el tercer año de crecimiento económico consecutivo. Somos el país de los grandes de la Unión donde más aumenta el PIB, el 3,2 en el último interanual que hemos conocido, frente al 1,6 de la zona euro. Si miramos los datos del segundo trimestre, España creció un 0,8 frente al 0,3 de la zona euro o frente al 0 de Francia e Italia, quien apostaba por esto en el año 2012. Y más importante y más gratificante para cualquier responsable del Gobierno es que se ha empezado a crear empleo de manera intensa. La afiliación a la Seguridad Social está creciendo a un ritmo de 519.000 nuevos afiliados al año. Y el paro, según los servicios públicos de empleo, se está reduciendo un 9,1% anual. Cuando llegamos al Gobierno, el paro aumentaba al ritmo del 10% anual. Creo que estas dos cifras explican muy bien cuál es el cambio que se ha producido en la economía española en los últimos años. Pues bien, señoras y señores, esta es en definitiva la gran transformación de la economía española, la que ha dado sentido a todas las reformas y a todos los sinsabores. Y esta es la historia que nos cuenta en su libro Luis de Guindos. Yo quiero decirles, por mi parte, que si continúan estas políticas y si se sigue avanzando en las reformas estructurales que necesita nuestro país, España puede crecer a tasas elevadas en los próximos años, en el entorno del 2,5% anual e incluso por encima si las condiciones son propicias. Y esto permitiría crear en torno a 500.000 nuevos empleos cada año, como ya ha sucedido en los años 2014 y 2015. Y de esta manera podríamos consolidar la implantación de un modelo de crecimiento más sano y más duradero, basado en la competitividad, que nos permitirá estar en mejores condiciones para sortear las dificultades que puedan surgir en el entorno internacional, que, como saben ustedes, surgirán. Pero todo esto, y esto es lo importante, puede cambiar si no continuamos trabajando o si retrocedemos en el camino emprendido, que es lo que algunos están proponiendo. Si no hay un Gobierno que avance y profundice en las reformas estructurales, no se podrá consolidar el crecimiento. Les recuerdo lo que hace pocas fechas ha dicho una agencia de rating. Los costes económicos y fiscales derivados del actual vacío de liderazgo están aumentando y esperamos tanto un debilitamiento del crecimiento económico como un peor comportamiento fiscal según se aproxime 2017. Esto que dice una agencia lo suscriben muchos agentes económicos y me temo que está bastante cerca de lo que es el sentido común. Señoras y señores, a pesar de las frivolidades de algunos, estar sin gobierno en plenitud de funciones es algo malo, contraproducente, además ajeno a la lógica democrática y, desde luego, muy pernicioso para la confianza económica. Y hace daño y mucho a España. Y si ese daño no se ha producido ya, es porque el Gobierno fue prudente y previsor y dejó aprobados los presupuestos de este año 2016. Y es cierto que quienes tantos nos criticaron entonces ahora no se acuerdan del asunto y se dedican a buscar otros argumentos para hacer ruido o al margen o en abierta contradicción con lo que dicta el sentido común, la responsabilidad o el interés general. Señoras y señores, la presente parálisis política dañará la economía y dañará, por tanto, a los españoles. Y, de hecho, como recordaba el ministro en su intervención, ya comienzan a percibirse señales que deben preocuparnos. Y conviene que en esto no nos llamemos a engaño. Si la política económica no genera confianza, será imposible mantener los ritmos actuales de crecimiento y de empleo. Dicho de otra manera, existe un coste claro de la ausencia de gobierno. Y cada día que pasa, ese coste es más evidente y más elevado. Y les digo más, también cambiará la situación si lo que acabamos teniendo es un mal gobierno que busque revertir las políticas que se han hecho hasta la fecha y que han sentado las bases de un modelo económico equilibrado y sólido. Si se liquidan esas políticas, ocurrirá lo que siempre ha ocurrido, porque en esto también tenemos experiencia. Cuando se ha descuidado la política económica o cuando se ha actuado de forma demagógica o irresponsable, se han ido acumulando desequilibrios y se ha iniciado un ciclo de pérdida de competitividad que al final siempre se ha acabado pagando con puestos de trabajo.
Señoras y señores, antes de terminar, permítanme que no les hable solo de economía, sino de política, que también tiene su interés y es importante. En este libro se habla mucho de economía, de reformas económicas y de todo lo que hemos comentado hasta ahora, pero sobre todo se habla de política, así con mayúsculas. Entiendo que Luis de Guindos haya querido contar su experiencia, que en este caso no es la de un brillante economista ni la de un teórico, es la experiencia de un político, de un hombre de acción que ante una situación adversa y en medio de unas presiones enormes, porque las hubo, busca soluciones guiado solo por un interés, hacer algo bueno por su país. Este no es el libro de un académico, que podría serlo, ni es el libro de un observador de la realidad. Es un libro de un hombre apasionado por servir a su país. Y eso se nota desde la primera página hasta la última. Y el lector puede percibir con claridad el sufrimiento, la angustia y la desazón que vivíamos en aquellos días lejanos de 2012. Porque, aunque algunos no se lo crean, los políticos también somos personas y tenemos sentimientos, como todos. Pues bien, creo que esa pasión la ha compartido Luis de Guindos con todos y cada uno de los miembros de mi gobierno. Y por eso creo que todos nos podemos sentir representados en su relato de la lucha que compartimos a brazo partido en aquel año 2012. Él ha contado la historia que de una u otra forma todos hemos vivido. Les diré que siempre coincidimos en lo fundamental. Creíamos en España y confiábamos ciegamente en la capacidad de superación de nuestros compatriotas. España es un gran país y, como cuenta el autor, ese era nuestro lema, nuestra bandera, nuestro faro en la zozobra, nuestro clavo ardiendo cuando todo parecía perdido, nuestra razón última en los momentos de mayor dificultad. España demostró ser un gran país, ya lo sabíamos, y hoy todos tenemos la satisfacción personal de haber colaborado, cada uno desde su responsabilidad, que son muchas y muy variadas, en que ese lema volviera a demostrarse es un hecho cierto. Para mí, ese y no otro es el significado de la política. Ese y no otro es el patrimonio que nos vamos a llevar de esta etapa de nuestras vidas. ¿Cometimos errores? Sin duda. Hay gente afortunada que jamás comete un error. Nosotros sí. Y lo seguiremos cometiendo en el futuro, porque no somos perfectos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, desde luego, tengo la certeza de que hemos acertado en lo fundamental. Y ahí están los datos que lo demuestran y ahí está la confianza que nos sigue otorgando los españoles. Señoras y señores, conviene no olvidar esto, porque esa es la razón última de nuestra actividad. Hacemos política para cambiar las cosas y para arreglar problemas, o al menos para intentarlo. Insisto, conviene no confundir los medios y los fines. El fin último de la política no es la polémica, sino la gestión. La polémica, los contrastes de pareceres, los contrastes de ideas, los debates, son un medio, uno más, para a lo mejor intentar conseguir gobernar y transformar la realidad, para intentar mejorar la vida de la gente. Por eso debatimos, hacemos campañas electorales, nos enfrentamos en el Parlamento y para eso superamos nuestras diferencias cuando así lo exige el interés de los españoles. En la política, el enfrentamiento, la discusión y hasta el espectáculo, que ahora es lo que prima, pues tienen su espacio, como no puede ser de otra manera, pero no pueden ser el fin último. No todo puede ser enfrentamiento obstinado, estéril y al margen de cualquier otra consideración. Hay que distinguir cuándo toca confrontar y cuándo toca cooperar. Y debatir por debatir, para estar debatiendo, siempre es una espiral de palabrería y sin ofrecer resultados a la gente no es política, es otra cosa. Póngale ustedes el nombre que más apropiado les parezca. Hoy se habla mucho de política, en todas partes, en las redes sociales, en las radios, las televisiones, en todo tipo de tertulias, todo tipo de gente, a todas horas del día y de la noche. Se habla de política, pero algunos no la hacen. Porque si en España se hiciera política, hace ya tiempo que tendríamos un gobierno y una oposición. Ahora tenemos eso que llaman un gobierno en funciones. Tampoco se crean ustedes que es fácil manejarse en una situación así. Y, desde luego, no tenemos oposición, solo tenemos ruido y bloqueo. Y las sociedades no pueden vivir en la campaña electoral permanentemente, del mismo modo que ninguna persona puede vivir en la adolescencia permanentemente. Las campañas duran 15 días y acaban el día en que se cuentan los votos. Y en ese momento deberían acabarse las disputas, o por lo menos racionalizarse. Y los que ganan se ponen a gobernar y los que pierden pues se ponen a controlar al gobierno y a ajustar sus propuestas de tal manera que puedan conseguir más apoyos en la próxima convocatoria electoral.
Eso es lo que sucede normalmente, pero eso es lo que no ha sucedido en España. Como saben, aquí se han contado los votos 2 veces, pero los españoles aún siguen esperando por su gobierno. Y España no puede seguir bloqueada por el empecinamiento de quien no quiere admitir su derrota. El señor Sánchez, por algún inexplicable motivo, parece decidido a llevarnos a todos a una nueva convocatoria electoral de la que nadie sacará provecho alguno. Unas terceras elecciones solo supondrán descrédito para los políticos y desconfianza para España. Y termino ya. Creo que cada día que pasa esa política de resultados y de buena gestión se hace más necesaria y más urgente. Para mí el extremismo que hoy necesita España, el que hoy necesita es el del sentido común. Y desde luego hay algunos, todos los que estamos aquí, que estamos dispuestos a seguir dando esa batalla mientras que los españoles así lo quieran. Es hora de acabar con el ruido y, como decía Ortega, ponerse a las cosas que importan: la economía, el empleo, la seguridad y el futuro. Señoras y señores, se lo digo como lo pienso, este libro es una buena ocasión para reencontrarnos con esas cosas tan importantes, cosas que estuvimos a punto de perder, que nos costó mucho esfuerzo recuperar y que no podemos permitir que se malogren otra vez ante nuestros ojos. Muchas gracias y enhorabuena.